Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender cómo obtener la ecuación de diseño de un reactor químico a partir de un balance de materia. Esto lo vamos a aplicar para el reactor intermitente o batch, el reactor CCTR y el reactor PFR, pero lo puedes aplicar en cualquier reactor. Al reactor empacado que mencionábamos en el video pasado lo vamos a dejar descansar por unos cuantos videos. Así que bueno, lo primero es que hay que entender la ecuación de balance de materia. Seguramente si ya estás viendo este video de reactores químicos, tuviste que haber llevado la asignatura de balance de materia, ¿no? Pero bueno, la recordamos, que es la que está en rojo, que nos dice que el flujo de una sustancia al pasar por un equipo se puede ver representada por esta ecuación que nos dice que la materia que entra menos la que sale más la que reacciona, acá dice generación, pero la que reacciona es igual a la que se acumula dentro del equipo. En este caso, para el reactor químico, todo reactor químico tendrá generación, ¿no? Porque se están formando o desapareciendo sustancias, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a haber reacción química dentro de un reactor, si no, no sería un reactor. Y estos tres términos irán cambiando. Ahora bien, la forma en la que vamos a representar a cada situación va a ser con esta nomenclatura. Y es importante que la empieces a memorizar o a anotar o lo que sea, porque es la que se van a ocupar en múltiples fórmulas. Diversos autores ocupan una nomenclatura muy similar. Yo me estoy basando en el Fogler, pero en el Lebesgue o en el Tiscareño viene una nomenclatura prácticamente idéntica. Entonces es importante que recuerdes qué es cada cosa para que cuando veas una fórmula grandota ya sepas qué significa cada término, ¿no? Así que bueno, empezamos con la entrada. La entrada está representada por F de A0. La letra F, así en mayúscula, representa flujo molar, ¿sí? Es lo primero. ¿Cuántos moles entran al reactor por unidad de tiempo? ¿Sí? Los moles pueden estar representados por mol, kilomol o libramol. Y el tiempo por segundos, minutos, horas, lo que sea, ¿no? El cero indica que es al inicio, ¿no? En el tiempo cero. De tal forma que en la salida es el mismo término, pero sin el cero, ¿no? Porque ya pasó un tiempo, entonces se va el cero. De ahí sigue la generación, que decíamos en característica de cualquier reactor químico, y viene representada por esta integral. Es la integral de R de A de B. R de A, no sé si la recuerdes, la tuviste que haber visto en tu curso de físico-química o cinética química, en donde veíamos con qué velocidad se daban las reacciones químicas. Esta R de A tiene unidades de moles sobre unidad de tiempo, unidad de volumen. Algunos autores la definen como la derivada de la concentración respecto al tiempo, pero como veremos en próximos videos, no es exactamente aplicable esa ecuación para cualquier reactor. Pero pues nos ayuda a entender más o menos que cómo cambia o qué tan rápido en un instante de tiempo, en un volumen dado, la cantidad de moles dentro de un reactor, ¿no? Entonces eso representa la RDA y se obtiene con datos experimentales. Más adelante vamos a ver cómo representar a esta RDA y cómo obtener una ecuación que nos sirva para representarla a partir de datos experimentales. Pero eso ya lo tuviste que haber visto en físico-química o cinética química. Pero bueno, lo recordamos. Y esta RDA viene en este formato de integral. ¿Por qué viene en este formato de integral? Porque resulta que la velocidad de reacción, este cambio de los moles en un volumen, en un tiempo dado, no va a ser el mismo en la realidad en cada parte del reactor. A lo mejor, imaginemos como un tanque, ¿no? En el centro del tanque la velocidad sea muy rápida, pero en las paredes del tanque la velocidad de reacción sea mucho menor, ¿no? Entonces lo que hace esta integral es que dice, a ver, cada espacio del reactor es un pequeño diferencial de volumen, ¿no? El diferencial es algo muy chiquito. En cada espacio muy chiquito hay una velocidad de reacción. Por lo tanto, si yo sumo la velocidad de reacción que hay en cada espacio multiplicado por su respectivo diferencial de volumen, pues obtengo la velocidad de reacción total, ¿no? Para todo el volumen del reactor.
Se multiplica también por volumen porque todo está en flujo molar, ¿no? Entonces, como esto está sobre unidad de volumen, se multiplica por volumen para anular también. Entonces, eso representa la integral. Y la acumulación, que es en un instante de tiempo la cantidad de moles de una sustancia. Si no hubiese acumulación, tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque pues no se tiene que quedar ahí almacenados las sustancias dentro del reactor si no hubiese acumulación. Así que bueno, esto indica la derivada y N de A son los moles, ¿no? De A. Por lo tanto, N tienes que recordar que representa moles. Así como F es flujo molar, moles sobre tiempo, N es solamente moles, ¿sí? Y la T minúscula, característica del tiempo. Muy bien, ahora bien, vamos a aplicar esta ecuación entonces para los 3 reactores que habíamos dicho e iniciamos con el reactor intermitente. Muy bien, a ver, los reactores intermitentes, decíamos en el video pasado, si no lo has visto te lo dejo en la caja de la descripción del video, decíamos que son reactores cerrados, es decir, no tienen ni entradas ni salidas de alimentación, ¿no? O sea, no le entra ni nada ni sale como un horno, ¿no? Una vez que metes la charola de pan al horno, no la estás mete y saca, o sea, la dejas ahí un tiempo, ¿no? Entonces, así igual, ya lo ingresaste, ahí déjalo. Entonces no hay ni entrada ni salida. Pero obviamente va a haber generación y va a haber acumulación. ¿Por qué? Porque ahí se van a quedar las sustancias dentro del reactor en un cierto tiempo, ¿no? Entonces ahí se van a quedar acumuladas. Entonces vamos a ocupar estos dos términos. Algo importante antes de escribir la ecuación es que la R de A va a ser constante. ¿Por qué? Si acabamos de decir que no va a ser la misma en cada espacio, ¿por qué va a ser constante? Porque resulta que en estos reactores, decíamos en el video pasado, que van a tener un mezclado perfecto. Que es decir, la velocidad de reacción, gracias a ese mezclado perfecto que va a haber alrededor de todo el volumen del reactor, la velocidad de reacción va a ser idéntica en cada punto. Por lo tanto, ya no tiene sentido la integral, ¿no? Porque si es idéntica en cada diferencial de volumen, pues ya esto es una constante y de B se vuelve B nomás. Y te queda como R de A, B, ¿sí? Porque el volumen, la velocidad de reacción se volvió constante. Y el volumen, pues ya representa todo el reactor, ¿no? Muy bien. Y de ahí ponemos la derivada de los moles con respecto al tiempo, eso sí se queda igual. Un detallito que le vamos a hacer a esto es que en nuestros cursos de cinética química veíamos que como los reactivos desaparecen, la velocidad o ese cambio de moles vamos a ver que va a ir decreciendo. Por lo tanto, suelen representarse con un menos. Esta velocidad, como no va a ser positiva, sino negativa, para obtener un valor positivo le ponemos un menos acá, al menos R de A. Siempre se maneja esa velocidad de reacción de los reactivos con un menos. Es muy importante que recuerdes eso de tu curso de cinética química. Por lo tanto, esta R de A la voy a representar como menos R de A. Es el único cambio. Por lo tanto, si acá puso un menos, acá también. Entonces, menos R de AB va a ser igual a menos la derivada de los moles de A respecto al tiempo. Y esta va a ser nuestra ecuación de diseño inicial para entender el comportamiento de un reactor intermitente. En próximos videos le haremos muchas más modificaciones, pero ya partimos de algo que es esta ecuación. Si tienes un formulario, puedes anotar esta ecuación. Ya no es necesario que cada vez que quieras utilizar un reactor intermitente te vayas desde el balance general molar, ¿no? Vámonos con el siguiente reactor, que es el CCTR. Muy bien, en estos reactores decíamos que son de flujo continuo, por lo tanto sí habrá entrada y salida. Y decíamos que también había un mezclado perfecto. Hay unas hélices que están mezclando todo perfectamente. Se hace la suposición, ¿no?, de que la velocidad de reacción va a ser idéntica en cualquier punto del reactor. Por lo tanto, dada esta suposición, aquí también se va a suprimir la integral. Y en estos reactores no hay acumulación porque todo lo que entra o sale o reacciona, pero no se queda acumulado. Por lo tanto, voy a escribir estos tres términos y esto recuerden sin la integral. Muy bien, nos queda esta ecuación. Ahora, pues, la pudiésemos dejar así, ¿no? Está bien, pero generalmente las ecuaciones van enfocadas a calcular el volumen del reactor
o la conversión, que vamos a ver más adelante. Entonces, pues nos conviene despejar esto para el volumen, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que esto lo voy a dejar acá, este término lo voy a pasar para acá, ¿sí? Y me quedaría de este lado como menos RDAB, y finalmente esa menos RDA, que la necesitaba negativa, ya la obtuve negativa, la paso dividiendo. En otras palabras, la escribo para que me dé a entender, y listo. Obtenemos entonces nuestra ecuación. General, en términos de moles, todo ahorita sigue en moles, para obtener el volumen de un reactor CCTR, ¿sí? Observen que ya no es necesario acá aplicar un menos o algo por el estilo, porque esa desaparición que queríamos representar con el menos RDA del reactivo A, pues ya está acá el menos, entonces pues ya quedó nuestra ecuación. Y como les decía en el reactor pasado, le haremos más modificaciones para representarlo de otras maneras esta ecuación, ¿no? Añadiéndole más estequiometría, el término de conversión, etc. Ahora vámonos con nuestro último reactor, que es el PFR. Y bien, tenemos este último reactor, que es el reactor PFR. En este tipo de reactores, que son ideales para reacciones en fase gaseosa, habíamos visto en el video pasado que existe un mezclado radial, es decir, como en forma circular, como si fuera un tapón, por eso se dice que es de flujo tapón, debido a que gracias a la turbulencia que existe dentro del reactor, el mezclado se da así como en círculos, ¿no? En cada círculo la velocidad de reacción va a ser constante, pero apenas yo me mueva un poquititito del volumen del reactor, o sea, estoy aquí, me muevo una nadita, ya llega un nuevo circulito, ya llega un nuevo tapón, y en ese nuevo tapón la velocidad de reacción va a cambiar, y apenas yo me muevo otro poquito, va a volver a cambiar, y así conforme yo vaya avanzando, la velocidad de reacción va a ir cambiando de tapón en tapón. Por lo tanto, aquí sí no vamos a considerar el mezclado perfecto en todo el reactor, y sí vamos a dejar la integral como está en el término de generación, ¿sí? La velocidad de reacción no es constante alrededor de todo el volumen del reactor. Por lo tanto, para llegar a la ecuación de diseño hay diversas formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar la forma más fácil para que solo apliquemos matemáticas y ya, que va a ser copiando nuestra ecuación con los términos que necesitamos, que es el de entrada, el de salida, el de generación, y aquí no va a haber acumulación tampoco. Entonces voy a escribirlo. Muy bien, escribí el balance tal cual, nada más me escribí la acumulación y tengo esto. Ahora bien, acabamos de decir que la velocidad de reacción va a ir cambiando de tapón en tapón, ¿no? Al pasar esto, también es entender que conforme yo vaya avanzando en el volumen del reactor, el flujo molar va a cambiar. Es decir, en la entrada, apenas yo haya avanzado un poquito, el flujo molar de A va a seguir similar al de alimentación, pero conforme yo vaya avanzando va a ir cambiando y cambiando y cambiando. Es decir, conforme yo vaya pasando de taponcito en taponcito, también va a ir cambiando el flujo molar, ¿sí? El flujo molar de A. Por lo tanto, yo puedo expresar esa relación entre el flujo molar y el volumen, ¿sí? Esa relación, para llegar a ella, se puede obtener de diversas formas. Lo más fácil es, les repito, tomar mi ecuación tal cual para no complicarme y voy a decir, a ver, el término de la integral me está estorbando. Yo tengo que suprimir esta integral para poder mostrar una relación entre el flujo molar y el volumen, porque con esta integral aparto al RDA de B de todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo la tengo que quitar. ¿Cómo la voy a quitar? Pues, ¿qué es lo contrario de integrar? Pues derivar, ¿no? Entonces, aplico, el término correcto sería aplicar diferenciación en toda la ecuación, calculo el diferencial de cada término y ya con esto suprimo la integral. Vamos a hacer eso, voy a escribir cada término como un diferencial. Muy bien, ya escribí la ecuación, fue igual a 0 porque el diferencial de 0 da 0, ¿no? Ahora, voy a ver qué me da cada cosa. El diferencial de f de a, recuerden que cuando yo calculo la derivada o el diferencial de una constante es igual a 0, ¿no? F de a 0 es una constante, porque siempre, si yo ingreso 10 moles, eso es un valor constante, no va a cambiar, no de repente van a decir, no, ingresaste 9,
ingresaste 10 y punto, es un valor constante, ¿sí? Por lo tanto, el diferencial de una constante da 0. Este término se anula. De ahí tengo el diferencial de f de a. Decíamos que f de a sí va a cambiar porque el flujo molar que yo puedo obtener de este reactor va a cambiar conforme yo vaya avanzando en él. Les repito, tal vez avanzado un poco, el flujo molar será similar al de alimentación, pero conforme yo ya esté más avanzado en el reactor, va a ir cambiando más y más y más. Por lo tanto, esto no es una constante, sino una variable. Al ser una variable, lo dejo así, como menos el diferencial de f de a. Muy bien. Y de aquí decíamos que al aplicar el diferencial de la integral, si es válido, hasta hay un teorema de cálculo que lo dice, pues se anula y me queda nada más como más r de a de b. Y esto es igual a 0. Muy bien, ahora simplemente le podemos dar formato a nuestra ecuación para que quede de forma diferencial. Decíamos que el flujo molar queda en función del volumen, entonces podemos expresar esa derivada como este término que está restando lo paso del otro lado sumando, r de a de b igual a de f de a, y este término que sería la b, la variable independiente, la paso dividiendo el diferencial completo del otro lado. Y me quedaría entonces que r de a es igual al diferencial del flujo molar de a con respecto al volumen, ¿sí? A la derivada del flujo molar con respecto al volumen. Y esta va a ser mi ecuación de diseño para este tipo de reactores. Le podemos agregar el menos, como en los otros dos reactores, acá un menos y acá un menos, para representar esa desaparición del reactivo A, ¿no? Que ya habíamos comentado. Esta es la forma más sencilla que les puedo mostrar de calcularla. Existe otra en donde hacen un balance molar, como lo tienen aquí, pero en función de un solo taponcito. Viene ese balance de forma detallada en el libro de Fogler, en el capítulo 1, por si lo quieres ver, pero es prácticamente lo mismo, solamente aplican la definición de derivada, te está apareciendo acá en pantalla las cuentas que hacen, y pues llegan a lo mismo, ¿no? Pero no hicimos eso para que observes cómo no tenemos que hacerle ningún cambio a la ecuación para que llegues a lo mismo, ¿no? Entonces, sin que te compliques tanto en hacer modificaciones no esperadas a nuestra ecuación general. Así que bueno, espero que se haya entendido coherentemente la idea en este video y vamos a seguir trabajando con estas ecuaciones obtenidas en próximos videos. Así que hasta la próxima.